El precio del silencio. El sonido de las cadenas era lo único que rompía el silencio. Cadenas de energía pura, tan brillantes que dolía mirarlas, atadas a las muñecas de la capitana Liora Vex, mientras la arrastraban por el corredor. Sus botas raspaban contra el metal pulido, dejando marcas que desaparecían casi instantáneamente, limpiadas por los nanobots del piso. Había pasado 3 años en esa prisión. 3 años desde que la habían capturado. 3 años desde que la humanidad había perdido la guerra. Los guardias eran Kryn, criaturas insectoides de 3 metros de altura con exoesqueletos iridiscentes que cambiaban de color según su estado emocional. Ahora brillaban en tonos rojos y naranjas. Satisfacción, victoria, desprecio. «Muévete, humana», siseó uno de ellos. Su voz era como vidrio rompiéndose, traducida por el implante neural que todos los prisioneros llevaban. «El juez te espera». Liora no respondió. Había aprendido que hablar solo prolongaba el castigo. En cambio, mantuvo sus ojos grises fijos al frente, contando sus pasos. 743 desde su celda hasta la cámara de juicio. Lo había hecho antes, muchas veces. Pero esta vez era diferente. Esta vez la iban a ejecutar. El corredor se extendía interminablemente, sus paredes pulsando con esa bioluminiscencia característica de la arquitectura Kryn. No era construcción en el sentido humano. Los Kryn cultivaban sus estructuras, las hacían crecer como hongos gigantes de metal y cristal. El aire tenía ese olor dulzón y enfermizo que Liora había llegado a odiar. El olor de las feromonas Kryn que usaban para comunicarse entre sí. Pasaron frente a otras celdas. Liora podía escuchar los sonidos amortiguados de otros prisioneros. Humanos, la mayoría. Algunos lloraban. Otros gritaban desafíos que nadie escucharía. Pero la mayoría guardaba silencio, como ella había aprendido a hacer. «Sector 7», anunció el guardia al pasar por un punto de control. Otro Kryn, este con exoesqueleto verde oscuro marcando su rango inferior, escaneó a Liora con un dispositivo que zumbaba como un enjambre de abejas. «Prisionera 4729», leyó desde su pantalla. «Capitana Liora Vex, condenada por terrorismo de clase Omega, 237 cargos de asesinato. Destrucción de propiedad imperial, insurrección armada». Hizo una pausa. «Ejecución programada para hoy, 1400 horas estándar». «Confirmado», respondió el guardia que la escoltaba. «¿Proceder?» Las puertas del punto de control se abrieron con un chasquido orgánico, como mandíbulas cerrándose. Liora fue empujada hacia adelante. Recordó la primera vez que había visto a los Kryn. Hacía 7 años, cuando sus naves aparecieron en el sistema solar sin previo aviso. Enormes estructuras vivientes que bloquearon el sol de la Tierra durante semanas. La humanidad había intentado comunicarse. Había ofrecido paz, comercio, amistad. Los Kryn habían respondido con fuego. La guerra había durado 3 años. 3 años de batallas desesperadas en el vacío. La humanidad peleó con todo lo que tenía. Cada nave, cada arma, cada vida. Pero los Kryn eran simplemente superiores. Su tecnología había evolucionado durante milenios, mientras la humanidad apenas había salido de su cuna planetaria. La batalla de Titán había sido el final. Liora lo recordaba con claridad terrible. Ella comandaba el acorazado Defiant, parte de la última flota de combate humana. 200 naves contra 1000 Kryn. Habían luchado durante 18 horas. El espacio alrededor de Saturno se había llenado de escombros y cadáveres. Liora había visto morir a sus amigos, a su tripulación, a sus hermanos de armas. Al final, solo 3 naves humanas habían sobrevivido para retirarse. Ella no había estado en una de ellas. Su nave había sido deshabilitada, su tripulación muerta o moribunda. Pero Liora había tomado una decisión. Si iba a morir, moriría causando daño. Había tomado una lanzadera de escape, la había cargado con todas las ojivas nucleares restantes del Defiant y la había estrellado contra la estación de comando Kryn. La explosión había iluminado el cielo de Titán durante 3 días. Había matado a 324 Kryn. Había destruido 4 cruceros. Había dañado su infraestructura por valor de 1.000 millones de créditos. Y había sobrevivido. Apenas. Los Kryn la habían encontrado flotando en los escombros.
Su traje espacial medio derretido, sus pulmones llenos de sangre, la habían mantenido viva, no por misericordia, sino para castigarla. Los siguientes 3 años habían sido un infierno metódico. Los Kryn no torturaban por placer. Lo hacían con propósito científico. Querían entender la resistencia humana. Querían saber por qué una especie tan claramente inferior se negaba a aceptar su lugar. Liora les había dado pocas respuestas, pero había aprendido mucho. Había aprendido su idioma, escuchando a los guardias hablar entre sí. Había aprendido sus protocolos de seguridad, observando sus rutinas durante años. Había aprendido sus sistemas informáticos, durante las breves ocasiones cuando la conectaban a interfaces de interrogatorio. Y lentamente, pacientemente, había construido su arma. La puerta de la cámara de juicio se abrió con un siseo neumático. El aire que salió era frío, esterilizado, con ese olor metálico que todos los espacios Kryn compartían. Dentro, sentados en un semicírculo elevado, estaban los 5 jueces del alto tribunal Kryn. Eran más grandes que los guardias, sus exoesqueletos adornados con patrones geométricos que brillaban con poder bioeléctrico. Cada uno tenía 6 ojos compuestos que se movían independientemente, enfocándose en ella desde múltiples ángulos a la vez. Sus mandíbulas chasqueaban suavemente, produciendo clics que el implante de Liora traducía como suspiros de anticipación. La cámara era vasta, diseñada para intimidar. El techo se arqueaba como el interior de una catedral orgánica, con venas de luz pulsante corriendo a través de él. Alrededor de las paredes, pantallas holográficas mostraban imágenes de mundos humanos conquistados, Tierra con sus océanos hirviendo, Marte convertido en campos de trabajo, Europa, donde millones de humanos extraían minerales bajo la superficie helada. «Capitana Liora Vex», dijo el juez central. Su voz resonó en la cámara, amplificada por sistemas orgánicos incrustados en las paredes. «Ha sido traída ante este tribunal por última vez». Liora fue forzada ya a arrodillarse en el centro de la cámara. Las cadenas de energía se ajustaron automáticamente, manteniéndola en posición. Levantó su barbilla, encontrando los múltiples ojos del juez con los suyos. Su cabello negro, que alguna vez había estado cortado en estilo militar preciso, ahora colgaba hasta sus hombros, enredado y sucio. Su rostro estaba más delgado, marcado por cicatrices que los Kryn habían dejado deliberadamente sin curar. Pero sus ojos grises ardían con una intensidad que 3 años de prisión no habían apagado. «Hace 3 años», continuó el juez, sus mandíbulas chasqueando rítmicamente. «Fuiste capturada después de liderar un asalto suicida contra nuestra estación de comando orbital sobre Titán. Mataste a 324 soldados Kryn, destruiste 4 cruceros de línea. Dañaste nuestra infraestructura por valor de 1.000 millones de créditos estándar. Debí haber destruido más», dijo Liora. Su voz era áspera por falta de uso, pero firme como acero templado. Los exoesqueletos de los 5 jueces parpadearon simultáneamente en rojo profundo. Ira pura. «Tu especie perdió esta guerra hace 4 años», dijo otro juez, este con marcas de edad en su caparazón. «Perdieron porque eran inferiores. Tecnológicamente, estratégicamente, biológicamente, evolutivamente, y aún así, increíblemente, se negaron a rendirse con dignidad». «Nunca nos rendiremos», respondió Liora, y había algo en su voz que hizo que los guardias se tensaran. Ya lo hicieron. El juez central se inclinó hacia adelante, sus extremidades articuladas chasqueando contra el metal. «Después de que destruimos su patética flota en la batalla de Titán. Después de que quemamos sus colonias en Marte y Europa. Después de que bombardeamos la Tierra hasta que el cielo se volvió negro con cenizas nucleares y sus océanos hirvieron. Su Consejo de Gobierno firmó la rendición incondicional. La humanidad se arrodilló ante el imperio. Kryn. El gobierno se arrodilló», corrigió Liora. «Algunos de nosotros nunca nos arrodillamos. Sí, los llamados resistentes». El juez dejó escapar un sonido que el implante tradujo como risa desdeñosa. «Células terroristas que se esconden en asteroides olvidados, que atacan desde las sombras como parásitos cobardes, que mueren por nada, logran menos que nada.
Tú eras su líder, su símbolo, y ahora serás su lección final. Liora sintió que su corazón latía más fuerte, pero mantuvo su rostro perfectamente inmóvil. Había practicado esto durante 3 años. Control absoluto, porque los Kryn podían leer lenguaje corporal con precisión aterradora. Hoy, dijo el juez, y su voz se llenó de una satisfacción cruel, serás ejecutada, no con rapidez, no con misericordia. Tu muerte será un espectáculo. Será transmitida en vivo a cada mundo humano bajo nuestro control, a cada colonia de trabajo, a cada nave de transporte, a cada refugiado en cada estación, para que todos vean lo que les sucede a aquellos que desafían al Imperio Kryn. Háganlo entonces, dijo Liora, y permitió que una sonrisa tocara sus labios. Pero sepan esto, cuando me maten, 10 más tomarán mi lugar. Cuando maten a esos 10, 100 más se levantarán. Cuando maten a esos 100, 1000 llenarán sus filas. Pueden conquistar planetas. Pueden destruir flotas. Pueden quemar ciudades hasta sus cimientos. Pero nunca, nunca destruirán lo que nos hace humanos. Nunca nos quitarán nuestra furia. El silencio llenó la cámara como agua fría. Los 5 jueces la miraron con sus múltiples ojos, sus exoesqueletos cambiando lentamente de rojo a tonos más oscuros, púrpuras profundos. No era ira. Era algo peor. Era curiosidad intelectual. Interesante, dijo el juez central finalmente, sus mandíbulas chasqueando en un patrón pensativo. Dices que tu especie no puede ser quebrada. Una afirmación audaz. Pero hemos quebrado especies más fuertes que ustedes. Hemos conquistado mundos con guerreros más feroces. Los Dreltan de Sigma Draconis pelearon durante 50 años y finalmente aceptaron su lugar. Los Borath de Epsilon Eridani tenían garras que podían cortar acero y aún así se rindieron. ¿Qué hace a los humanos tan especiales? ¿Qué hace a tu patética especie diferente de todas las demás que hemos sometido? Liora sonrió más ampliamente. Pruébenlo, mátenme, transmítanlo a todos los mundos humanos. Y luego esperen, y vean qué pasa. El juez se quedó quieto por un largo momento, sus ojos compuestos brillando en la penumbra bioluminiscente. Luego hizo un gesto con una de sus extremidades articuladas, un movimiento que implicaba tanto curiosidad como desprecio. Muy bien, que así sea. Tendremos nuestra respuesta empírica. Los guardias la arrastraron hacia el centro de la cámara, donde había una plataforma circular elevada del piso por soportes orgánicos que pulsaban como arterias vivas. Sobre ella, suspendida del techo por cables nerviosos que se retorcían lentamente, había una máquina que Liora había visto solo en archivos clasificados capturados. El extractor. Era una abominación de tecnología y biología, un híbrido que ofendía todos los sentidos humanos. Su núcleo central era un cristal negro que latía como un corazón enfermo, rodeado por docenas de tentáculos biomecánicos. Cada tentáculo terminaba en una aguja tan delgada que era casi invisible, pero lo suficientemente fuerte como para perforar hueso. El extractor, dijo el juez, y había orgullo en su voz. Una de nuestras creaciones más refinadas. No solo te matará, capitana. Extraerá cada memoria, cada pensamiento, cada emoción de tu cerebro mientras mueres. Leerá los impulsos eléctricos de cada neurona que se apaga. Los humanos en toda la galaxia no solo te verán morir, sentirán tu muerte, tu dolor, tu miedo, tu desesperación final. Será una lección que ninguno de ellos olvidará jamás. Liora fue forzada a arrodillarse en la plataforma. Las cadenas de energía se disolvieron, pero antes de que pudiera moverse, nuevas restricciones brotaron de la plataforma misma. Bandas de material orgánico que se envolvieron alrededor de sus muñecas, tobillos y torso, manteniéndola perfectamente inmóvil. Sobre ella, los tentáculos del extractor comenzaron a descender, sus agujas brillando con luz azul fría. Cada uno se movía independientemente, buscando, explorando, preparándose para penetrar su cráneo desde múltiples ángulos. ¿Últimas palabras?, preguntó el juez central, y Liora pudo detectar anticipación en su voz. Los Kryn disfrutaban de este momento. El momento cuando sus víctimas finalmente se quebraban. Liora cerró sus ojos por un momento. Respiró profundamente.
sintiendo el aire frío y esterilizado llenar sus pulmones por lo que podría ser la última vez. Pensó en su tripulación, muertos hace 3 años en el vacío alrededor de Titán. Pensó en su hermana menor, Helena, vaporizada cuando los Kryn bombardearon Nueva York en los primeros días de la guerra. Pensó en los millones de humanos que habían muerto defendiendo su hogar, peleando incluso cuando la victoria era imposible. Pensó en por qué lo habían hecho. Y luego abrió sus ojos, encontró las cámaras que sabía estaban grabando cada segundo y sonrió. Sí, dijo, tengo últimas palabras. Los 5 jueces esperaron, sus exoesqueletos brillando con colores cambiantes de curiosidad y satisfacción anticipada. Están transmitiendo esto en vivo, ¿verdad? A todos los mundos humanos, a cada colonia, a cada nave de refugiados. Así es, confirmó el juez central. Cada humano bajo nuestro control está siendo obligado a ver esto en este momento. Millones de ojos observando tu fin. Su sonrisa se ensanchó, y por primera vez, los jueces sintieron algo que no habían anticipado: inquietud. Perfecto, dijo Liora. Absolutamente. Perfecto. Y entonces la capitana Liora Vex hizo algo que ninguno de los Kryn había esperado. Comenzó a reír. No era una risa de locura. No era histeria nacida del miedo. Era una risa genuina, profunda, resonante, llena de algo que los Kryn, con toda su inteligencia superior, no podían comprender completamente. Era la risa de alguien que había ganado. ¿Qué te resulta tan divertido, humana?, exigió el juez central, y por primera vez su voz contenía incertidumbre. Ustedes, respondió Liora todavía riendo. Ustedes piensan que esto es castigo. Piensan que mi muerte asustará a la humanidad. Piensan que verme morir romperá su voluntad de resistir. Pero no entienden nada sobre nosotros, nada en absoluto. Explícate, ordenó el juez, sus mandíbulas chasqueando con irritación creciente. Liora levantó su cabeza tanto como las restricciones lo permitían, mirando directamente a las cámaras flotantes que rodeaban la plataforma. Su voz se volvió más fuerte, más clara, resonando en la cámara. «Humanos», dijo, y su voz fue transmitida a través de implantes neurales a millones de oídos en toda la galaxia conquistada. «Están viendo esto. Están viendo cómo muero. Y quiero que sepan algo que he guardado en secreto durante 3 años». Los tentáculos del extractor tocaron su cráneo. Liora sintió las agujas perforando su piel, deslizándose a través del hueso con precisión horrible. El dolor era indescriptible, como fuego líquido inyectado directamente en su cerebro, pero siguió hablando. «No tengan miedo», jadeó, cada palabra costándole un esfuerzo tremendo. «No lloren por mí, no me conviertan en mártir. Porque mi muerte no es el final. Es el comienzo de algo que he estado planeando desde el día en que me capturaron». Los jueces se pusieron rígidos en sus asientos. Los guardias se movieron hacia adelante, pero el juez central levantó una extremidad, deteniéndolos. «Déjenla hablar», ordenó. «Quiero escuchar estas últimas palabras patéticas». Liora sonrió a través del dolor que ahora estaba rasgando su mente en pedazos. «Durante 3 años», dijo, su voz temblando pero firme, «he estado en esta prisión. 3 años siendo interrogada, torturada, estudiada. 3 años de dolor diseñado para quebrarme. Pero mientras ustedes me estudiaban, yo los estudiaba a ustedes». «Imposible», siseó el juez, pero había duda en su voz. «Aprendí su idioma», continuó Liora, escuchando a los guardias, memorizando cada palabra, cada estructura gramatical, cada modulación de frecuencia. Aprendí sus protocolos de seguridad, observando sus rutinas durante años. Cada cambio de guardia, cada inspección, cada procedimiento de bloqueo. Las agujas penetraron más profundo. Liora gritó, pero forzó las palabras a salir entre espasmos de agonía. Y lo más importante, aprendí sus sistemas informáticos. Cada vez que me conectaban a sus máquinas de interrogatorio. Cada vez que el extractor probaba mi mente para experimentos. Cada vez que me clavaban agujas en mi cerebro para estudiar mis respuestas neuronales. Yo observaba, aprendía, memorizaba. «Mentiras», dijo el juez, pero su exoesqueleto había cambiado a un púrpura oscuro. «Miedo. Hace 2 semanas,
dijo Liora, y ahora su voz era apenas un susurro amplificado por el sistema. Finalmente logré acceder a su red central. Fue durante una sesión de interrogatorio de rutina. Ustedes estaban tan seguros de que yo era solo una humana quebrada, derrotada. No notaron cuando inserté mi código. Imposible. El juez central se levantó de su asiento. Nuestros sistemas de seguridad son impenetrables. Ninguna especie inferior podría. Pero lo hice, interrumpió Liora. Y ahora, mientras este extractor conecta mi mente a cada humano en la galaxia para transmitir mi muerte, también está conectando mi código a cada sistema Kryn en rango. Y entonces, mientras las agujas del extractor drenaban su vida neurona por neurona, mientras su visión se nublaba y su respiración se volvía superficial, Liora Vex hizo lo imposible, activó su código. Era hermoso en su simplicidad. 2 años de construcción, escondido en fragmentos aparentemente aleatorios de actividad neuronal, camuflado como traumas de estrés postraumático, disfrazado como recuerdos de batallas pasadas. Los Kryn lo habían escaneado 1000 veces y nunca lo habían visto, porque nunca habían buscado algo tan imposiblemente complejo como un virus informático vivo, almacenado en el cerebro orgánico de un humano. Cuando el extractor conectó la mente de Liora a la red Kryn para transmitir su muerte, ese código fluyó con ella como sangre a través de venas. Se replicó, se adaptó, se dispersó a través de cada sistema conectado. Y comenzó su trabajo. En la estación orbital sobre la Tierra, los sistemas de navegación de repente comenzaron a reportar coordenadas incorrectas. Pequeños errores, apenas notables. 1 grado aquí, 2 allá. En Marte, los protocolos de seguridad de las cámaras de detención fallaron durante exactamente 3 segundos. Suficiente para que las puertas se abrieran. Suficiente para que los prisioneros humanos, advertidos por el mensaje de Liora transmitido momentos antes, escaparan. En Europa, los reactores de fusión que alimentaban las minas comenzaron a sobrecalentarse, forzando evacuaciones de emergencia. En cada nave Kryn en el sistema solar, sensores comenzaron a reportar firmas de energía fantasma, amenazas que no existían, haciendo que las flotas reposicionaran, dejando áreas clave desprotegidas. Y en las profundidades del espacio, en asteroides olvidados y estaciones abandonadas, células de la resistencia humana recibieron un torrente de datos, códigos de acceso, frecuencias de comunicación encriptadas, rutas de patrulla, horarios de relevos, debilidades en defensas, todo enviado en una fracción de segundo, escondido en la transmisión de la muerte de Liora. En la cámara de juicio, alarmas comenzaron a sonar. Los jueces miraron sus pantallas con horror creciente, mientras reportes llegaban de toda su red de control. Sistemas fallando en sector 12. Prisión Delta reporta violación masiva. Reactor principal 3 en Marte entrando en sobrecarga. Contacto perdido con la flota de patrulla Omega. El juez central rugió, un sonido que hizo vibrar las paredes orgánicas de la cámara. Se giró hacia Liora, quien ahora colgaba semiconsciente en las restricciones, su mente siendo drenada por el extractor. ¿Qué has hecho?, exigió. ¿Qué has hecho? Liora, con lo último de su fuerza, con su visión reduciéndose a un túnel estrecho, con su mente fragmentándose en pedazos, susurró una respuesta que el extractor amplificó a través de toda la red, a cada humano que estaba viendo. Les dije que nunca nos rendiremos. Les dije que cuando me maten, más se levantarían. Pensaron que eran palabras vacías. No lo eran. Su voz se estaba desvaneciendo, pero las palabras continuaron fluyendo, transmitidas no solo por su boca, sino directamente desde sus pensamientos moribundos. Durante 3 años, ustedes me estudiaron, pero yo también los estudié. Aprendí que su tecnología es brillante, sí, superior, sí, pero tiene una debilidad fundamental. Una debilidad que ninguna especie con millones de años de evolución tecnológica puede superar. ¿Cuál? El juez casi estaba suplicando ahora, desesperado por entender. Arrogancia, susurró Liora. Ustedes nunca pensaron que una humana simple, quebrada, torturada, podría ser una amenaza. Nunca buscaron lo que no creían posible. Nunca imaginaron que alguien podría convertir su propia ejecución en un arma. El extractor,
estaba drenando las últimas chispas de vida de su cerebro. Liora podía sentir sus memorias evaporándose como agua en un horno. Su infancia, sus entrenamientos, su primera misión espacial. Todo desvaneciéndose, pero una memoria permaneció. La última, la más importante. Humanos, susurró. Y su voz fue escuchada en millones de mundos. Ahora peleen, resistan, no por venganza, no por odio, sino porque son humanos. Y los humanos nunca se rinden. A través de la galaxia, la orden fue recibida. En el cinturón de asteroides, el comandante Marcus Chen recibió el torrente de datos mientras observaba la transmisión en la pequeña pantalla de su estación oculta. Códigos de acceso a instalación Screen. Frecuencias encriptadas. Puntos débiles en patrullas. Todos a sus puestos, gritó. 50 combatientes de la resistencia que habían estado esperando durante años saltaron a la acción. Liora nos dio el mapa. Ahora usémoslo. En Marte, en las minas profundas donde miles de humanos habían trabajado como esclavos durante 4 años, las puertas de las celdas se abrieron simultáneamente. Los guardias Kryn, confundidos por el fallo del sistema, fueron abrumados en segundos. Los mineros, armados con herramientas que se convirtieron en armas, se apoderaron de la instalación en menos de 1 hora. En la órbita de la Tierra, la célula de la resistencia, liderada por la teniente Sarah Okonkwo, recibió las coordenadas exactas de los reactores de energía de la estación Kryn. «Es ahora o nunca», susurró, guiando su pequeña nave de contrabando hacia el objetivo que Liora había identificado. En Europa, en las cámaras de hielo donde los prisioneros humanos habían excavado durante años, un levantamiento estalló con precisión perfecta. Los Kryn fueron tomados completamente desprevenidos. En 100 puntos a través del sistema solar, células de la resistencia que habían estado dormidas, fragmentadas, aparentemente derrotadas, se levantaron como un solo organismo. No al azar, no con desesperación, sino con información precisa, coordinación perfecta y determinación absoluta. Y en cada ataque, en cada sabotaje, en cada liberación, se susurraba el mismo nombre. Por Liora. En la cámara de juicio, el juez central observaba con horror, mientras sus pantallas mostraban el caos extendiéndose como fuego en aceite. Docenas de instalaciones comprometidas, miles de humanos liberados, flotas reposicionándose basadas en datos falsos. Su imperio, construido sobre milenios de conquista perfecta, desmoronándose en minutos. «Detengan la transmisión», ordenó, su voz temblando. «Corten la conexión del extractor». «No podemos, señor», gritó un técnico. «El código de la humana ha tomado control de los protocolos. Si cortamos la conexión ahora, podría propagarse aún más rápido. Entonces mátenla. ¡Mátenla ahora!» Pero era demasiado tarde. Liora Vex, o lo que quedaba de ella, colgaba en las restricciones con una sonrisa en sus labios ensangrentados. Sus ojos, antes tan brillantes con desafío, ahora estaban vidriosos, distantes. Su respiración era superficial, irregular, pero su mente, fragmentándose bajo el asalto del extractor, todavía transmitía. No pensamientos coherentes ahora, solo emociones puras, recuerdos. Sentimientos que fueron enviados a través de la red a cada humano que estaba conectado. Vieron su infancia, corriendo por los campos de Kansas bajo un cielo azul que ya no existía. Sintieron su primer día en la Academia Espacial, el orgullo de ponerse el uniforme. Experimentaron su primera batalla, el terror, la adrenalina, la determinación de proteger lo que amaba. Vivieron su captura, el dolor, la tortura, los 3 años de infierno. Pero sobre todo, sintieron algo más, esperanza. Porque incluso en su momento más oscuro, incluso cuando los Kryn la habían quebrado físicamente, incluso cuando cada día traía nuevo dolor, Liora nunca había dejado de planear, nunca había dejado de luchar, nunca había dejado de creer. Y esa creencia, esa negativa absoluta a rendirse, fluyó a través de la red como electricidad a través de cables. Tocó a cada humano que estaba viendo. Los cambió, los inspiró, les recordó lo que significaba ser humano. El extractor
finalmente completó su trabajo. Las agujas se retiraron goteando con fluido neuronal. El cuerpo de Liora se relajó en las restricciones, sus ojos mirando al vacío. La capitana Liora Vex estaba muerta, pero su legado acababa de nacer. En los días siguientes, el Imperio Kryn luchó por contener lo que ellos llamaron la infección Vex. Los sistemas continuaron fallando de maneras impredecibles. Las flotas se encontraban fuera de posición. Las prisiones eran liberadas. Los sabotajes ocurrían con precisión imposible. Pero lo peor, desde la perspectiva Kryn, era el cambio en los humanos mismos. Antes de la transmisión, los humanos conquistados habían estado mayormente quebrados. Trabajaban en silencio, obedecían órdenes, aceptaban su lugar como especie inferior. Después de ver a Liora morir, después de sentir sus últimos pensamientos, algo cambió. Los humanos comenzaron a resistir. No solo las células de combate organizadas, sino personas ordinarias, trabajadores que saboteaban su propia producción, prisioneros que atacaban a guardias con herramientas improvisadas, niños que se negaban a aprender el idioma Kryn. La rebelión no era solo militar, era cultural, espiritual, existencial. Los Kryn habían conquistado el sistema solar, pero ahora enfrentaban algo que nunca habían encontrado antes. Una especie que se negaba absolutamente a aceptar la derrota, incluso cuando la derrota era lógicamente inevitable. 2 semanas después de la ejecución de Liora, el comandante Marcus Chen lideró un asalto contra la prisión orbital más grande de la Tierra. Usando los códigos que Liora había proporcionado, su célula penetró las defensas y liberó a 15,000 prisioneros. Entre ellos estaba el general Richard Shao, el comandante militar de más alto rango que había sobrevivido la guerra. Los Kryn lo habían mantenido aislado, creyendo que sin liderazgo, la resistencia humana permanecería fragmentada. Estaban equivocados. Con Shao libre y armado con la información de Liora, la resistencia comenzó a coordinar sus esfuerzos. Ya no eran células aisladas atacando al azar. Se convirtieron en un ejército clandestino con estrategia, táctica y propósito. Un mes después, la teniente Sara Okonkwo completó su misión. Usando las coordenadas que Liora había proporcionado, destruyó el reactor principal de la estación orbital Kryn sobre la Tierra. La explosión fue visible desde la superficie. Una segunda luna ardiendo en el cielo nocturno. 3 meses después, las minas de Marte estaban completamente bajo control humano. Los Kryn intentaron retomar las instalaciones, pero cada ataque fue anticipado, cada movimiento contrarrestado. Era como si los humanos pudieran predecir cada decisión Kryn. Podían. Liora les había enseñado cómo pensar como sus enemigos. 6 meses después, el alto tribunal Kryn se reunió en emergencia. Las pérdidas eran insostenibles. Miles de soldados muertos, docenas de instalaciones destruidas. Y lo peor, el costo moral. Por primera vez en su historia, los Kryn estaban asustados. «Propongo retirarnos del sistema solar», dijo uno de los jueces. «Esta especie es problemática, poco rentable». «¡Imposible!», rugió el juez central, el mismo que había ordenado la ejecución de Liora. «Somos el Imperio Kryn. No huimos de presas inferiores». «Con respeto, Supremo», dijo otro juez cuidadosamente. «Estas presas han matado a más de nuestros soldados en 6 meses que los Dreltan en 50 años de guerra. Cada victoria nuestra cuesta más de lo que ganamos. Y lo más importante, están aprendiendo, adaptándose, evolucionando sus tácticas más rápido de lo que podemos responder. ¿Sugiere que somos inferiores a los humanos? Sugiero que subestimamos lo que los hace peligrosos. No es su tecnología, no es su fuerza, es su absoluta negativa a aceptar la realidad. Cualquier otra especie habría calculado las probabilidades y se habría rendido. Los humanos calculan las probabilidades y las ignoran. El debate continuó durante horas, pero al final una conclusión era inevitable. El Imperio Kryn, por primera vez en 1000 años, se retiró de un sistema conquistado. No anunciaron una derrota. La llamaron un reposicionamiento estratégico. Pero todos sabían la verdad. Los humanos habían ganado.
Cuando las últimas naves Kryn salieron del sistema solar, la Tierra entera observó, en ciudades medio destruidas, en colonias devastadas, en estaciones orbitales dañadas, humanos emergieron de refugios y escondites, y lloraron, no solo por la victoria, sino por el precio. 7.000 millones de humanos habían muerto en la guerra y ocupación. Mundos enteros quedaron cicatrices. Generaciones crecerían conociendo solo historias de cielos azules y océanos limpios. Pero habían sobrevivido. Contra toda probabilidad. Contra toda lógica. Habían sobrevivido porque una mujer se había negado a rendirse. Incluso cuando rendirse habría sido misericordioso. Un año después de su muerte, se erigió un monumento a la capitana Leora Vex en las ruinas de Nueva York, cerca de donde había nacido. No era grande, no era ostentoso, solo una simple estatua de piedra mostrando a una mujer con ojos determinados mirando hacia las estrellas. En la base, grabadas en metal recuperado de los restos del Defiant, había palabras simples. Capitana Leora Vex, líder de la resistencia libertadora de la humanidad. Ella convirtió su muerte en nuestra victoria. Y debajo, en letras más pequeñas, sus últimas palabras transmitidas: los humanos nunca se rinden. El general Zhao estuvo presente en la dedicación. Ahora comandaba la reconstruida flota de defensa de la Tierra, supervisando la lenta recuperación de la humanidad. Ella les dio miedo, dijo en su discurso, su voz resonando sobre la multitud silenciosa. No con armas, no con flotas, sino con algo mucho más poderoso. Les mostró que hay cosas peores que la muerte, y que los humanos entienden eso mejor que cualquier otra especie en la galaxia. Leora Vex murió para que pudiéramos vivir libres, pero no murió en vano, murió luchando. Murió planeando, murió asegurándose de que su último aliento fuera un arma que liberaría a millones. Levantó su puño hacia el cielo, y la multitud lo imitó. «¡Por Leora!», gritó. «¡Por Leora!», respondieron miles de voces. En los años siguientes, la humanidad se reconstruyó lentamente. Limpiaron los océanos, repararon la atmósfera, reconstruyeron ciudades, pero nunca olvidaron. Cada nave espacial llevaba su nombre en algún lugar. Cada niño aprendía su historia en la escuela. Cada soldado juró su juramento frente a su estatua. Y cuando, décadas después, otras especies comenzaron a hacer contacto con la humanidad recuperada, todos preguntaban la misma cosa. ¿Es cierto? ¿La historia de la mujer que convirtió su ejecución en un arma? Y los humanos respondían con orgullo. Es cierto. Todo es cierto. Y si alguna vez amenazan nuestra libertad nuevamente, recuerden esto. Hay millones de nosotros que haríamos exactamente lo mismo. El Imperio Kryn nunca regresó al sistema solar. De hecho, en sus registros internos, marcaron el espacio humano con una designación especial. Zona de exclusión clase Omega, especie irracionalmente peligrosa. Pero los humanos tenían su propia designación para sí mismos. Supervivientes, resistentes, imbatibles, y todo porque una mujer llamada Leora Vex había demostrado que incluso en la muerte, un humano podía ganar. 50 años después de su ejecución, una joven cadete llamada Maya Chen visitó el monumento. Era nieta del comandante Marcus Chen, quien había liderado la liberación de la prisión orbital. Tocó la piedra fría de la estatua y susurró una promesa. Nunca olvidaremos. Nunca dejaremos de luchar. Nunca nos rendiremos. Y en algún lugar, en el vasto silencio del espacio, quizás el espíritu de Leora Vex sonrió. Porque esa era la lección que había enseñado con su último aliento. La humanidad no era la especie más fuerte, no era la más inteligente, no era la más avanzada tecnológicamente, pero era la única especie en la galaxia que había convertido la terquedad en un arte de guerra, la única que se negaba a calcular probabilidades antes de decidir luchar, la única que creía, con cada fibra de su ser, que mientras un solo humano se negara a rendirse, la esperanza nunca moriría. Y esa creencia, esa locura hermosa y terrible, era lo que los hacía verdaderamente peligrosos. No porque pudieran ganar todas las batallas, sino porque nunca aceptaban cuando una batalla estaba perdida. Leora Vex había muerto, pero su legado vivía en cada humano que alzaba los ojos a las estrellas
y se negaba a temer. En cada niño que aprendía su historia y decidía ser valiente. En cada soldado que juraba proteger la libertad humana. Su muerte había sido el precio del silencio. Pero su sacrificio había comprado algo mucho más valioso, la libertad de toda la humanidad. Y el conocimiento, grabado en el alma de cada humano, de que nunca más se arrodillarían ante nadie. Porque la capitana Liora Vex había demostrado que incluso una sola vida, sacrificada con propósito, podía cambiar el destino de civilizaciones enteras. Y los humanos nunca lo olvidarían. Nunca. Fin. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.